¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita Ashley? Es un gusto. Buenas tardes, arquitecto, ¿qué tal? Aquí bien, molestándola. Mire, nos han dejado solos en este grupo. Estos Sí, no chicos. sé qué otros compañeros van ahorita, pero nadie se ha conectado. Sí, me preocupa un poco porque, pues sí, no sale tan. Este. Por un lado, pues uno puede trabajar como más directamente, pero Eh, pues sí, como es un aula de clase, aunque sea virtual, pero es mejor tener como uno, dos, tres estudiantes. Digo yo, digo yo. Porque se Sí, puede interactuar entre todos, se puede tener, digamos, perspectivas de un par de estudiantes y es un poquito más ameno la situación, menos, eh, un poquito más dinámico, un poquito más dinámico. Pero bueno, igual, les comenté para que se conectaran en su horario, pero no sé qué situación sucede. También desconozco si realmente los compañeros permítame, que están inscritos en el grupo 2 desconozco si incluso si están asistiendo al, a la clase del teórico, desconozco. Porque cuando veo conectado, sí. pues quedan un montón de otros que no se han conectado. Incluso puedo revisar ahorita, me da un poco de curiosidad, ya les digo. Sí, porque en la tarde se conectaron pocos compañeros o se conectaron todos temprano. No, relativo, ni tan pocos, ni así, pero puedo ver por aquí. Yo me acuerdo que había, quiero ver, último acceso, último acceso. Quiero ver acá, 3 minutos, un día. Sí, vaya, digamos, el estudiante Denis, aquí, 6 días sin conectarse aquí. Desconozco si en el aula virtual, porque son ambientes bien distintos, pero son 6 días. Acá, veamos acá. Ajá, una hora. Bueno, él sería el único, de ahí los demás son horas y todo eso, y de ahí nuestra directora, nuestra decana, perdón, y nuestra coordinadora, pues no es, ellos pueden conectarse cuando crean convenientes, no hay problema. Pero así como le digo, no sé si incluso se estarán conectando para la clase, no estoy pendiente de ese tipo de puntos. Pero bueno, son situaciones. Bueno, lo que nosotros nos quedamos la vez pasada en la clase teórica fue sobre las divisiones de los dibujos, pero bueno, le interrumpí ahorita, no sé si iba a comentar algo adicional. No, no, le iba a comentar lo mismo, de que no estoy al tanto de cuáles compañeros les tocan ahorita. Yo pensé que sí se iban a conectar ahorita porque una compañera que está en el de temprano, el de las 5, dijo de que la vez pasada sí se habían conectado más personas, así que a lo mejor ahorita sí se van a conectar, pero a lo mejor no. Sí, así veo, no sé. Pero bueno, son circunstancias que a veces suceden. Pero ya vamos a ir solventando. Permítame. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, vamos a ir viendo lo que quedamos pendiente con lo de dibujo. Igual voy a explicar un par de cositas con lo del trabajo, como les estaba explicando a sus compañeros. Y es que, como es lamentable, no puedo ingresar, o bueno, yo sí, pero ustedes no pueden ingresar al espacio de laboratorio de dibujo, que es este otro espacio que está habilitado aquí. Entonces, en laboratorio de dibujo, como ustedes lo pueden ver, eh, aquí yo ya tengo elaborado lo de las clases y todo. Y de la clase pasada, aquí está los videos. O sea, yo ya los subí en YouTube y todo.
porque en caso contrario, ustedes, bueno, recomiendo que puedan agregarse un ratito al canal, se desconectan o se les quita o quitan su suscripción ya al final del ciclo, pero ahí van a ver cuando esté subiendo los videos, por si por A o B motivo no lo quieren ver en Moodle. Entonces, aquí debería estar lo que son los ejercicios, las tareas, las explicaciones, videos extra y todo correspondiente directamente a la tarea o a las tareas de dibujo. Pero como no sé por qué no está habilitado para que ustedes ingresen, solamente una compañera de ustedes es quien está inscrita ahí. Obviamente tampoco es no es, digamos, no fue mi decisión inscribir solo a una persona, sino que es algo más del área del centro de cómputo o algo similar. Entonces, no sé, ahí en qué pudimos haber fallado. Pero no me permite que ustedes vean esto. Así que yo voy a estar subiendo la información tanto de laboratorio como de tanto de laboratorio como de las tareas y todo de dibujo técnico en el aula normal. Ahí lo voy a estar subiendo para, pues sí, no quedarme con lo otro. Entonces, para la semana número 2 que es en la primera pestaña, lo que es enero, semana número 2 que estamos justamente ahorita, viernes 4 de febrero, más abajo en lectura principal van a tener acceso hacia lo que es, permítame, ¿está grabando? No lo está grabando, ya voy a grabar. Espérame, ahí está. Entonces tienen acceso a la diapositiva de lo teórico, pero también está lo que vamos a ir haciendo para lo de la clase, que serían estos 4 elementos, pero voy a irlos explicando. Ya fuera de esto, solo me toca explicar un poquitito más sobre las clasificaciones del dibujo y después de eso, pues explicar cómo vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir trabajando el inicio de la tarea. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Algo adicional? Hasta el momento solamente tenía una duda. eh, bueno, pero esto era con parte de los materiales. En la clase temprano de ahora, ¿estuvieron utilizando los materiales? ¿Los vamos a utilizar en este momento o todavía no? Si se puede, pues sí, o sea, porque vamos a tener que ir comenzando a trabajar lo que es el membrete, el cajetín, eso. Tal vez las plumillas en Ah, primera instancia no, pero las ok. tareas, como las voy a estar solicitando, la primera tarea es la acumulación de lo que vamos a ver ahora, más lo que vamos a ver el próximo viernes. Entonces la sumatoria de las dos tareas, porque las de ahora serían en un total de 8 láminas, 4 y 4. En la otra serían también como 4 y 4 y este, iríamos haciendo ciertos ejercicios. No me acuerdo si son 4 y 4 o son, quiero ver, sería, o la otra que son 3 veces 3. No me acuerdo. Ya voy a revisar el tipo de ejercicio, no me acuerdo cuál es el que pongo. Pero la entrega sería hasta el 18 de febrero. Así que si por cualquier motivo no tiene los instrumentos, tiene pues casi 2 semanas para, bueno, una semana más para adquirirlo y la siguiente semana pues para elaborar los ejercicios. Pero sí le tocaría un poquito más apresurado, es lo único. Ah, ok. No, sí, le he comentado o le preguntaba porque por cuestión de tiempo no había podido comprarlos, pero los iba a ir a comprar mañana Ah, temprano, vaya, entonces por eso sí quería saber. vaya, sí, no hay problema, digo yo. Ok. Tenemos una semana, tranquilo. Vaya, chicos, vaya, Ashley. Vamos a ver. No, Ashley es Ashley. Y yo le dije Ashley. Ashley. Ok. Está bien.
Pues, ¿en qué nos habíamos quedado? Pues que teníamos clasificación. Inicialmente habíamos indagado en dos clasificaciones de gran gama, que sería del dibujo. Una es por la concepción y la otra es por el objetivo. Iniciamos viendo lo de la concepción, como quien dice cómo se tiene o cómo se inicia ese tipo de dibujo, y esta tiene cuatro variantes. Habíamos hablado del dibujo de creación, que eso es muy de bocetos, muy básico. Les mostré sobre el dibujo o los bocetos que había trabajado el arquitecto Oscar Niemeyer sobre una catedral, la Catedral de Brasilia, y es un diseño dirigido más bien hacia un estilo expresionista. Muy, muy interesante en lo personal, es un arquitecto que a mí me encanta cómo es que elabora su trabajo. Él ya falleció, duró bastante tiempo, más de lo que hubiera pensado alguien normal. Duró, no sé si como 110 años o alguna onda así. Ese señor es súper, no sé, inmortal o algo así, pero duró bastante. Entonces, y si se acuerda, pues los trazos bien básicos de lo que sería la catedral, que en un inicio no se entiende. Posteriormente, ya hice o ya les mostré un bosquejo un poquito más elaborado y finalmente una fotografía de la catedral, bueno, una múltiples fotografías de la catedral de Brasilia, que da a entender mucho mejor cómo es la idea. Pero en una primera instancia, la concepción, lo que es el dibujo de creación, nos abre las puertas hacia el resto de conceptos de otros dibujos, porque es la primera manifestación de la idea. Pero este tipo de clasificación se enlaza con otros tipos de clasificaciones de acuerdo al uso, al objetivo y a otras indagaciones de las divisiones del dibujo que vamos a ir viendo más adelante. Es muy, muy interesante. De ahí habíamos hablado sobre el dibujo de definición, donde nosotros ya comenzamos a ser más detallados con el trabajo, calidades de línea, medidas un poquito más exactas, pero no con cotas. O sea, nosotros quienes dibujamos entendemos y plasmamos las medidas más correctas, pero no le estamos definiendo cotas para que alguien al leerlo sepa de qué se trata o qué medidas debe de tomarle, que es otra clasificación de dibujo. Pero ya nos da, digamos, uno de los primeros pasos de la complejidad de lo que se quiere hacer. Ahora sí, después de ese paso vamos al dibujo de fabricación. Digamos, esta clasificación del dibujo es mucho más específica, mucho más clara, más formal, porque estamos manejando medidas o dimensiones más delicadas. Esto es porque van enfocados, así como dice su nombre, a la fabricación de piezas o de elementos, y por eso necesita más especificaciones. De nada nos sirve tener figuras bonitas o digamos que estén bien trazadas con técnica si al final no tenemos las medidas. Pudiéramos darle medidas exageradas e innecesariamente fuera de lugar, que al final del caso, si nosotros construyéramos algo con eso, posiblemente esa pieza pues no nos serviría de nada porque fuera, digamos, incompatible con algún repuesto que realmente necesitáramos o alguna pieza de algo más. Por tanto, eso es el hecho de que por qué necesita más las medidas bien claras. Ahora, el dibujo de fabricación en esta etapa de dibujo presenta todas las características que lo definen, sean estas la escala, los rótulos, los acotamientos y las medidas, así como las secciones y cortes e isométricos que permitirían su fabricación en serie o limitada. Esto es como digamos, una etapa previa. Y el dibujo industrial, aquí ya podemos incluir siempre isométricos, pero un poquito con más detalle o más, digamos, concepción de acabado para la realización de este elemento. Entonces, la descripción menciona que este tipo de representación gráfica, el aspecto ornamental o estético es primordial.
Puede que sea renderizado utilizando computadoras o puede ser una manifestación de representación artística con técnica, pero ya me da una idea si es cromado, si es niquelado, si es nevado, si es metal en bruto, lo que sea. Entonces el dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, o sea, como un isométrico, como la forma o la superficie de un artículo o en rasgos a dos dimensiones como lo son el diseño y las líneas de color. Puede agregarse más información a la pieza o al elemento que nosotros necesitamos trabajar. Entonces nosotros tenemos esto como una alternativa con la cual podemos ir mejorando o buscando fabricar la pieza. Se puede complementar con otros elementos. Acuérdense de que no estamos hablando solamente de las clasificaciones, sino que para qué son o hacia qué va dirigido este elemento. Pero en esta etapa es más hacia el objetivo de, digamos, el tipo de, perdón, hacia la concepción, ese tipo de dibujo. Ahora, después de esto nosotros tenemos el dibujo según el objetivo. Permítame, denme un segundo, un segundito. Solo quiero revisar algo rápido, rápido. Ok. Deme un segundito. Eh, ya regreso. No me tardo mucho. Deme un segundito. Ok. Muy bien, gracias por la paciencia. Estaba buscando unos caramelos para la garganta, pero creo que ya me los terminé. Bueno, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí. Entonces, otra de las clasificaciones es según el objetivo. Habíamos visto el de la concepción y ahorita por el objetivo. Entonces, este tipo de dibujo se enfoca en cómo funcionará su representación. Aquí sí, ya va un poquito más claro sobre la diferenciación inicial que habíamos hablado, que si en qué partes o en qué forma se divide el dibujo y normalmente la gente dice, bueno, el dibujo técnico y el dibujo artístico, pero aquí podemos dividir un poquito más y vamos a entender a qué nos referimos. En primera instancia, así como lo habíamos mencionado, el dibujo artístico es una de las alternativas principales. Y básicamente es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Y se trata de una abstracción de nuestra mente que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo solo percibe masas coloreadas de diversa intensidad. O sea, la naturaleza no está dibujada en sí, sino que nosotros percibimos, como menciona, masas de elementos, pero nosotros lo estilizamos, lo sintetizamos y tratamos de demostrarlo con respecto a, digamos, este tipo de diferenciación de límites o de bordes.
y con eso representamos de manera más atinada lo que hemos observado. Ahora sí, los dibujos pueden ser realistas, como puede ser un retrato o un bodegón, o también pueden llegar a ser al grado de perder la aproximación con la realidad, como es el surrealismo. El surrealismo, si bien va más bien dirigido hacia, o principalmente conocido hacia el área de la pintura, no deja de lado el hecho de que hay ciertos elementos que se asemejan mucho a la realidad, pero digamos, se complementa con la imaginación, con, digamos, con cierto tacto de la imaginación que puede tener el artista que lo esté utilizando. De ahí otra de las clasificaciones, y esta clasificación en lo personal me súper fascina, que sería el área del dibujo geométrico, al igual que el área del dibujo técnico. Pero estas dos, y en particular, digamos, la del geométrico, fue una de las que abrió las puertas para que uno, o por lo menos para que yo pudiera indagar aún más en las áreas de dibujo. Y el dibujo geométrico o esta clasificación es aquella que se representa por medio de gráficas planas y es de considerar que forma parte de un sistema de enseñanza estructurado en el área técnica. O sea que nosotros no estamos, por decir, eh, muchas veces entra en un poco de debate de que si el dibujo pues está implícito en una persona, si es, digamos, de manera natural o de manera nata, es un artista, etcétera. Sino que en este caso, el dibujo geométrico y el dibujo técnico son dibujos que si bien ayuda mucho que alguien tenga su propia, digamos, naturalidad de representarlo y entienda más rápido, pero también es una fase o una alternativa de dibujo en donde se puede aprender y se puede expresar de manera correcta y a veces siga los lineamientos. Entonces es una alternativa súper, súper buena y todo esto pues lo abre también el dibujo geométrico. Ok, en este dibujo geométrico se puede caracterizar que se practica y se siguen consejos para efectuar los ejercicios. O sea, podemos hablar de pasos, podemos hablar de metodología, de reglas, para que podamos definir los elementos. Entonces dice, incluyendo las figuras geométricas principales y se detalla el modo lógico de construirlas con una metodología desarrollada por pasos. Como les menciono, no es solo hacer un dibujo o una figura solo porque sí, sino que se tiene que ir trabajando eh, etapa por etapa, se tiene que ir elaborando, eh, digamos, una ubicación de un elemento, de un centro de compás en alguna parte y con eso pues vamos a ir partiendo o vamos a ir avanzando en el tipo de trabajo que tiene la equivalencia de dibujo geométrico. No podemos ir y decir o querer hacer una elipse si, por decir, comenzamos con una circunferencia en la nada, sino que se tiene que hacer otro proceso previo o complementario y con eso vamos a ir obteniendo el resultado. Así que es un proceso, bueno, una eh, clasificación del dibujo, la cual se puede aprender y nosotros podemos utilizar media vez sepamos bien las reglas de este tipo de trabajo. De ahí el otro, que es el complementario que a mí me encanta, que es el dibujo técnico. Si bien el anterior es algo muy interesante, y el dibujo técnico lleva a otro nivel este tipo de dibujo geométrico. El dibujo técnico ya es casi dirigido hacia la construcción, entonces se tiene muchas alternativas para poder trabajar con él. El dibujo técnico se caracteriza por su lenguaje gráfico universal, técnico normalizado, o sea que tenemos una estructura de cómo representar este tipo de trabajo y no importa si estoy en China, si estoy en Canadá, si estoy en El Salvador, si estoy en Colombia, si estoy en Chile o donde sea,
Cuando yo veo un plano trabajado en dibujo técnico, pues debería de entender, si no es que todo, debería de entender un buen porcentaje del trabajo, un 90%, un 95%, ya que se manejan lógicas o reglas y normativas de representación con las cuales nosotros tenemos que irnos familiarizando. Por otra parte, las aptitudes para esta clase de dibujo se aprenden, así como el dibujo geométrico también se aprende, ya que se debe cumplir con determinadas normas. También le mencionaba a sus compañeros de la clase que acaba de pasar que a veces entra en debate que si una persona es dibujante de manera nata o no lo es, o uno lo puede aprender. Y es muy similar este debate al debate que tenemos en arquitectura, donde entramos en cierta discusión, obviamente no a golpes ni nada de eso, nada grave, sino que una discusión profesional, de que, y en lo personal me gusta hacerle esta pregunta a los estudiantes más nuevos, que eh, digamos en que si están de acuerdo o están en contra del concepto de que un diseñador nace o se hace. Entonces, ahí me encanta escuchar los debates o las alternativas que tienen en su mente, porque sale a relucir sus preconcepciones. Y al final les explico de que un diseñador, pues, si bien puede tener habilidad y ha nacido con esa habilidad o haya adquirido esa habilidad a través de experiencias previas por sus papás, por cualquier otra situación del entorno, un buen diseñador, así como un buen dibujante, pues se puede aprender, porque lleva una serie de pasos, una serie de reglas. Entonces el diseñador también, media vez sigue las reglas, sigue los pasos y guarda una lógica, entonces puede generar un buen diseño. Entonces lo mismo pasa con el dibujante. Media vez sepa todas las reglas, pues puede aprender el lenguaje técnico, el dibujo técnico y puede generar también un buen resultado de trabajo. Por otra parte, el dibujo técnico se subdivide en dibujo técnico especializado que, según la necesidad o aplicación, puede ser más utilizada o puede ser redirigida hacia otra situación. Por último, tengo dentro de las clasificaciones de dibujo, tengo geodésico. Cada una de las clasificaciones, incluso las subcategorías, tienen más divisiones, pero no vamos a entrar en cada una de esas subdivisiones, sino que abordar lo más general, las clasificaciones de dibujo más amplias, y después nos vamos a ir concentrando hacia el dibujo técnico. Entonces tengo que en el dibujo geodésico, perdón, como otra clasificación del dibujo, tengo el dibujo geodésico. Y este, pues nosotros lo observamos principalmente en los mapas mundiales o digamos de, de visualización de territorio en el planeta, con el cual nosotros podemos especificar áreas o sectores de trabajo con esto. Claro, es una especialidad como se menciona y va dirigido hacia otro enfoque, pero, ¿cómo lo tenemos que visualizar? En un mapa bidimensional del mundo, como si la Tierra fuera plana, deben trazarse los meridianos. O sea, son círculos concéntricos verticales en forma de líneas rectas verticales. En algunos mapas, los paralelos o los círculos paralelos horizontales se dibujan como líneas horizontales paralelas y los meridianos son curvas que parten de los polos. Entonces, digamos, de manera vertical, de arriba hacia abajo, pues hace la distribución radial de esto. Pero de línea horizontal ya me define otro elemento. Claro, es una especialidad. Nosotros vamos buscando eh, otras alternativas de trabajo y esa es una, digamos, una alternativa que nos proporciona el conocimiento del trabajo o del uso de la expresión gráfica.
De ahí, dentro de esto, nosotros vamos a dejar de lado las subcategorías de cada una de las clasificaciones que acabamos de ver y solo nos vamos digamos, a concentrar en las clasificaciones del dibujo técnico. Así que posteriormente a conocer cómo funciona esta clasificación general, podemos ahondar un poco más en las divisiones internas y cómo es la del dibujo técnico. Ya habíamos hablado que va dirigido hacia la creación, tiene cotas, tiene medidas, tiene acabados, podemos utilizar isométricos, podemos utilizar un montón de cosas, pero ¿qué más podemos clasificar o digamos, subcategorizar este tipo de elementos? Ahorita lo vemos. Entonces podemos generar otra clasificación del dibujo técnico, pero según objetivos internos. Esto puede ser un croquis, puede ser un dibujo cualquiera, puede ser un plano, puede ser gráficos, puede ser diagramas y puede ser ábacos. Cuando hablamos de croquis, pues son esquemitas generales, a veces de terreno o de ubicación de terrenos o de sectores con los cuales nosotros nos hacemos la idea de cómo llegar a puntos determinados. En el caso del, digamos, según objetivo, el dibujo técnico, eh, tenemos el dibujo en sí del elemento, pero también tenemos a través de los planos, o sea que podemos ver las caras, eh, las superficies de manera ortogonal y con eso pues nos vamos dando una idea alternativa de cómo visualizar elementos volumétricos. De ahí tenemos lo otro que sería diagramas, gráficos y ábacos, que es otra manifestación también. ¿Comentarios hasta acá? Hasta el momento no. Ok, chivísimo. Vamos, permítame. Muy bien, entonces tenemos acá otra clasificación de los dibujos y este puede ser según la forma de confección. Tenemos lo que es el dibujo a lápiz, dibujo a tinta, original y reproducción. Pero vamos a tratar de explicar un poquito sobre estas divisiones. El dibujo a lápiz, pues es el que se elabora con grafito, con técnica, pero ya vamos pues dividiendo de acuerdo al uso del lápiz, a la intensidad del lápiz que necesitamos trabajar para ver realizado el trabajo. Eh, por otra parte, tengo el dibujo a tinta. Yo ya había mencionado que principalmente se trabajaba con respecto al rapidógrafo. Se utiliza tinta china y con eso pues se va a ir trabajando los planos, o bueno, se trabajaban antes los planos de manera consecutiva. Actualmente ha cambiado un poquito eso, pero le da a uno la noción de con qué se puede elaborar. También para nuestro caso, yo estoy solicitando, digamos, en vez de rapidógrafo, por el costo, estoy solicitando plumillas, pero viene a ser casi la misma manifestación. No es la misma calidad, no quiero que se confunda, pero sí casi la misma manifestación de trabajo porque estamos entintando, es otro proceso y es una visualización distinta de la planimetría que vamos a realizar. Ahora, con respecto al original, sí vamos a cambiar y vamos a explicar un poquito. Quiero ver. Deme un segundito, ya regreso. Deme un segundito y ya retomo esto. Permítanme. Ok.
Muy bien. Veamos acá. Lo de escape, ahí estamos. Entonces, dentro de la clasificación, habíamos hablado del dibujo a lápiz y el dibujo a tinta, que ya lo diferencié, pero con respecto al dibujo original y reproducción, puede entrar cierta duda, y a sus compañeros más o menos le expliqué. Cuando nosotros anteriormente, antes de tener AutoCAD, y se elaboraban los planos, esos planos se trabajaban en un papel especial conocido como papel vegetal. El papel vegetal se podía diferenciar con respecto a la base o al grosor, si nosotros podemos mencionarlo así, pero este se trabajaba con tinta, por eso es que también está el dibujo a tinta, pero el dibujo o la pieza original del dibujo técnico se refiere más bien al papelógrafo que tiene ese aspecto traslúcido con el cual va a ir trabajando. Ese aspecto traslúcido tiene también una explicación. Cuando nosotros trabajamos las tintas y con instrumentos, los planos originales antes de que hubiera AutoCAD o que se imprimieran, estos se tenían que elaborar con tinta china y en papel vegetal porque era más fácil de borrar, más fácil de intervenir, y siendo papel vegetal, el papel que se utilizaba tiende a deteriorarse mucho menos, entonces dura más. Sí es frágil, pero dura mucho más a las condiciones de guardado y no le entra tan fácil la termita. También, como digo, se puede corregir, pero tenía también otra condición de que servía para cierto tipo de copias, que ya le voy a explicar. Lo malo es que sí era bien vulnerable a la humedad, entonces había que cuidar mucho en ese aspecto, en la humedad, pero media vez se guardara bien y se limitara la humedad del ambiente donde se iba a guardar, pues iba a durar bastante. Como es un material translúcido, funcionaba con otro aparato o con un elemento el cual permitía hacer reproducciones de ese tipo de plano. Por tanto, necesitaban obligatoriamente utilizar un plano original. En este tipo de aparato para hacer reproducciones generaba estas copias que se le conocían en la cotidianidad como copias heliográficas. Las copias heliográficas, a diferencia de una copia normal, las copias heliográficas son estas que son azulitas. Claro, aquí se ve súper azul, bien bonitas. No es tan así, no siempre quedaban tan así, sino que sí tiraban a color azul, pero no es que todo el fondo se volviera azul. Tenía ciertas diferencias las originales, las reales, las copias reales azules de heliográficas. Pero parte del requisito es que el papel que se iba a utilizar para hacer, o sea, de donde se iba a copiar, tenía que ser un plano original, o así se le conocía. Entonces el plano original era también, se le conocía como hijuelo, y es translúcido, ya que si uno metía un papel en blanco, aunque estuviera bien elaborado, la copia salía completamente azul, o sea, manchada, entonces no servía de nada, tenía que ser translúcido el papel. Entonces solamente funcionaba con papel vegetal. Eh, He ahí, digamos, la noción del dibujo técnico de acuerdo a planos originales, a confección original y obviamente a confección, en acompañamiento a confección de reproducción, ya que esto así funcionaba. Pero pues poco a poco fue quedando de lado este concepto de plano original porque se comenzaron a elaborar en AutoCAD
el cual permitió más velocidad en los cambios y otras cosas, y se dejó de largo los planos a mano. Así que ya también la copiadora llamada heliográfica, la que hacía las copias heliográficas, también pasó a ser dejada de largo, porque si bien nosotros teníamos o vamos teniendo alternativa para poder copiar o para poder imprimir múltiples veces los planos en AutoCAD, quedó de lado no solamente por eso, sino que también por el hecho de que parte de la materia prima que se utilizaba para poder sacar las heliográficas era el amoníaco. Entonces esta sustancia es altamente tóxica y por tanto no era viable, así digamos, se hacía porque ni modo, pero no era viable las acumulaciones excesivas de este tipo de planos. Desconozco a profundidad si realmente ocasionaba daños, pero, o qué tipo de daños ocasionaba, pero si no era de todo, digamos, saludable estar en este tipo de ambiente. También desconozco si la manipulación de este tipo de equipo podía enfermar a la persona o a qué niveles podía enfermar a la persona. Simplemente se sabía que se tenía esa alternativa para sacar las copias y posteriormente pues ya comenzaron a salir fotocopiadoras de planos o el acceso a los plóteres, aunque sean pequeños, que permitían impresiones de 60 centímetros de ancho por lo que fuera de largo para ir teniendo este tipo de elementos. También otra cosa o una curiosidad que nosotros tenemos que les puede llamar la atención es que en Estados Unidos cuando uno habla sobre planos constructivos, ya sea de casa o de cualquier otra cosa, este tipo de planos, aunque se hagan en blanco y negro, pues dependiendo de la zona, claro está como se menciona, pero normalmente se le conoce como blueprints. Y esto es por lo que mencioné de las copias que antes se hacían y que salían los resultados azulitos. Así tenemos este tipo de clasificaciones de ese tipo de planos o de dibujo. Muy bien, vamos con lo siguiente, ya casi, ya casi. De ahí tenemos la clasificación de los dibujos según su contenido. Puede ser un dibujo general o de conjunto, donde visualicemos todo el elemento. Puede ser, si es algo industrial, pues visualizamos toda la pieza completa. Puede ser un dibujo de despiece, donde se ve manifestado cómo se van alejando las piezas y de dónde provienen. También puede ser un dibujo de grupo, que es similar al general, pero puede tener otros elementos separados. Puede ser un dibujo de taller, que ya sería como casi para construir, o un dibujo esquemático, entre otras cosas, donde ya se ve algo más sencillo, algo más de contorno. Por otra parte, tenemos otra clasificación del dibujo técnico, claro está, según su destino. Si vamos a hablar del dibujo de taller o de fabricación, pues va dirigido más bien a la construcción de esto. Podemos hablar del dibujo de mecanización, sobre procesos, digamos, donde se describen los procesos que se van a ir utilizando para los trabajos. Puede ser, perdón, para los trabajos así como industriales. El dibujo de montaje, que es similar al de despiece, pero nos informa cómo vamos a armar el elemento. El dibujo de clases y también podemos tener el dibujo de ofertas o de pedido o de recepción, en donde nosotros, así como yo les mencionaba a sus compañeros del grupo anterior, nosotros tenemos a veces la suerte de comprar algún mueble o algo y trae su propio manual, que en algunas ocasiones trae solamente una fotografía horrible en blanco y negro que no se entiende, pero en otras ocasiones sí aparece un dibujo casi, bueno, un buen porcentaje sale como isométrico, con el cual uno ya puede entender de qué se trata el producto. Entonces con eso podemos ir clasificando aún más el dibujo técnico.
Así que finalmente, de esta manera, al conocer un poco más sobre cómo se separan las clasificaciones del dibujo, también entendemos cómo puede ser usado y cómo debería estar hecho y a qué va dirigido estos tipos de dibujo. ¿Comentarios hasta acá? Mm, no, quizás solamente de que ya había visto quizás la mayoría de ese tipo de dibujos, pero no sabía cómo se llamaban o para qué se utilizaban específicamente. Pero ya ahora ya voy entendiendo un poco más por qué es que son diferentes. Así que Ok, solo eso. está bien. Qué bueno que le pueda, digamos, llamar la atención. Sí, es interesante, es interesante. Claro, no nos vamos a concentrar mucho en, en profundizar demasiado, demasiado, porque con el dibujo técnico en general, pues ya vamos a ir teniendo eh, un trabajo bastante interesante más adelante. Pero qué bueno que le haya llamado la atención. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para el trabajo o la tarea que tenemos pendiente? Ahora, si nos agregamos al espacio de dibujo técnico en el módulo, en la semana 2 es de bajar en la pestaña de enero e ir bajando hasta semana 2. Y en la viñeta donde dice lectura principal, ahí va a tener acceso a los PDF de este tipo de trabajo, de la tarea. Pero permítame explicar cómo lo vamos a hacer. El primer PDF habla sobre el margen y el cajetín que vamos a ir utilizando. La primera hoja, está dibujado lo que es el contorno de la hoja que se va a membretar, siendo el color gris el límite de la hoja y el color magenta el margen que se va a ir utilizando. Pero posteriormente lo vamos a intentar, claro, con ciertas indicaciones, pero por ahora solamente vamos a ir trabajando todo en base a lápiz. Así que tenemos que dividirlo en tres franjas, ya voy a dar las medidas, tres franjas horizontales y en la última franja horizontal a cierta distancia pues tengo que ir dividiendo en otra, digamos en otras categorías para que tengamos dentro del cajetín la información de qué universidad, en este caso la Universidad Evangélica del Salvador, trate de colocar así exactamente ese nombre y de tener cuidado con la ortografía, ya que un compañero de ustedes, que ya, pues sí, ya año atrás, me ponía, en vez de S, me ponía C, la letra C. Entonces, universidad, pero con la letra C. Y se veía bastante mal eso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, un pequeño descuido y pues nos puede ir mal. De ahí el nombre, la segunda franja es para el nombre completo, pero hay que comenzar con el apellido porque en lo personal se me facilita un poquito más visualizar este tipo de tareas. Y por último tenemos la última franja donde nosotros tenemos lo que es el nombre de la asignatura, en este caso dibujo técnico digital. Después vamos el número de ejercicio y por último vamos con la fecha que sería el día, el mes y el año. Más adelante yo acerco digamos, la parte del membrete, directamente del cajetín, y ya explico que las líneas que son magenta van a ser en mina HB. De ahí van a ver otras líneas grises, tanto las grises más delgadas como las grises más oscuras, van a ser una línea guía y va a estar trabajada en mina 4H. Las minas más grises incluso pudieran ir en 6H si es que se posee ese lápiz. Si no, 4H está súper bien. Y de ahí el texto del cajetín va a ser en HB. Abajo menciona el tipo de plumilla, pero eso lo vamos a utilizar hasta que estemos trabajando con plumillas. Y así no les tengo que enviar otro documento especificando el tipo de diferenciación. De ahí tenemos el margen de la página, acá, el límite de la hoja, y vamos a ir separando de otra manera este tipo de elementos. Aquí yo tengo el desglose digamos, del cajetín. Se tiene que dividir en tres segmentos de 2 centímetros con 1 milímetro
ya que, bueno, en la información que les estoy dando y el acotamiento está medido en metros. Abajo dice medidas en metros, lo cual que si yo quisiera poner 1 metro, pues pongo 1. Si quisiera poner 10 centímetros, pongo 0.1. Si quiero poner 1 centímetro es 0.01. O si quiero poner 1 milímetro sería 0.001, para que se entienda. Entonces aquí como me da este dato se refiere a 2 centímetros con 1 milímetro. Entonces vamos a ir separando cada franja en 2 centímetros, 1 milímetro, que en total sumarían 6 centímetros con 3 milímetros. Y cómo vamos a subdividir las líneas con las cuales vamos a ir trabajando este, el texto que vamos a ir escribiendo. Entonces vamos a separarlo en espacios a los extremos de 4 milímetros, más al centro de 3 milímetros, y justamente digamos, la división del centro va a ser de 7 milímetros. Todo esto me hace una sumatoria de 2 centímetros con 1 milímetro. Desde el margen de la derecha hacia la izquierda vamos a tener una separación de 7 centímetros para poner el día, el mes y el año. Y después de eso otros 7 centímetros para colocar el número de ejercicio. Tenemos los límites de la hoja, que serían estas líneas grises, pero adicionalmente a esto, el límite desde el margen de la hoja hasta lo que va a ser el membrete, el membrete en magenta, tenemos 1 centímetro de separación. Así que hay que tener cuidado con esto. 1 centímetro de separación. ¿Comentario hasta acá? Solamente, bueno, el papel que estaríamos utilizando sería el Ledger, ¿verdad? El que está en la lista de materiales. Sí, así es. Ah, ok. Solamente eso. Y, ok, solamente eso. Y para, bueno, es que sí puede poner otra vez la imagen de la tarea. A ver si entendí bien. Eh, la línea gris que está afuerita, entonces, ¿ese Sí. es el límite del papel o hay que hacerle esa línea como de No, margen? no, ese es el límite del papel. Ese es el límite. Ah, ok. Y el magenta sería el margen que le vamos a hacer a la página. Así es, así es. Ah, ok, ok. Hoy sí, ya lo entendí. Vale, pero eso es solamente el membrete. ¿Cuáles son las tareas en sí? Son dos. Una es de líneas y la otra es de letras. Pero vamos a comenzar con la de línea, que terminaría en un trabajo muy, muy similar a lo que estamos viendo acá. Claro, va a ser un trabajo a mano alzada. Tanto las líneas, estas rojitas, como las letras, tienen que ir a mano alzada. Pero los márgenes que vamos a ir utilizando en las hojas membretadas, sí tienen que ser con escuadra. Por eso, si se fija, yo no sé si usted está agregada en el grupo de WhatsApp, creería yo que sí. Sí, sí estoy en el grupo. Ok, yo compartí en la hora clase que acaba de pasar, les compartí dos fotografías de dibujo. Entonces, una es una lámina vieja que ahí andaba, pero que está bastante bien el dibujo que está abajo, del lado derecho. Esas líneas horizontales pues están bastante bien, a pesar de que son a mano alzada. Intencionalmente hice mal la siguiente, digamos, dibujo o trazos, porque las líneas son muy curvas, pero así bien tiradas a la desgracia. Entonces no son tan buenas, así. Y eso es lo que quiero que no hagan, solamente que hagan lo mejor posible. Sí se tiene que separar de los dos costados una distancia que más abajo lo menciono, que es de 5 milímetros, y se puede poner también un distanciamiento a mitad del recorrido, o sea, al centro del rectángulo, para que se siga el recorrido de extremo a extremo con 5 milímetros en la manera de lo posible. Así que digamos, este ejercicio tiene también su,
su clasificación o sus separaciones, que son de 5 milímetros. Claro, aquí le he puesto 0,005, pero se refiere a 5 milímetros. Y las líneas rojas van a ser en 2H, pero las líneas, quiero ver, permítame. Sí, las líneas rojas van a ser en 2H, así que no hay ningún problema. Y con eso, tanto en vertical como en horizontal, tienen que manejarlo así. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Y solamente, bueno, como es a mano alzada, no podemos utilizar ningún tipo de apoyo, pero para saber lo de o sea, el distanciamiento que tiene que llevar cada línea, podemos igual hacer como unos puntitos para guiarnos, Sí, o así sería hacer es. trampa. Ah, No, así, no, pero tiene que ser los extremos y puede haber un distanciamiento en el centro, pero por puntitos, ujú, no solo por rayitas, sino que puntitos. puntitos. Ajá. Ok, ok, está bien. Solo eso. Sí. Pues, eso sería como la primera tarea. Estaban unos compañeros suyos un poco preocupados, pero les digo de que no es algo tan grave, no es algo tan grave. Y sí se puede hacer, solo que un poquito de paciencia. Pero que se logra, se logra. De ahí por último sería la tarea de letras. Y ahí sí viene amarrado con el membrete. ¿Por qué? Porque en el membrete estoy exigiendo letras, pero no les he mostrado cómo hacer las letras. Entonces vamos a ver eso. Entonces me voy a la tarea de letras, me voy al inicio y si usted se fija, igual, está la hoja completa, está membretada y tiene una serie de letras en color cian. En este tipo de tareas, si se fija, la primera franja es de letras mayúsculas, de por sí solo vamos a dibujar, sí, dibujar letras mayúsculas, y en la siguiente franja nosotros vamos a tener lo que son los números. Entonces tenemos del 0 al 9, otra vez del 0 al 9 y terminamos con 0 y con eso pues finalizamos el ejercicio. Tratar de separar lo más similarmente posible, como 5 milímetros de separación, y cada letra mide más o menos 5 milímetros para que quepan todas las letras del abecedario. Y con eso pues ir trabajando. Eh, Igual, mismo membrete y todo, pero aquí hay la especificación adicional que sería lo de, digamos, lo de este elemento de, de las franjas donde nosotros vamos a ir trabajando. Entonces yo tengo que las franjas van a ser trabajadas con una 4H, tanto las grisitas más claras como las grisitas más oscuras, y el texto va a ser en 2H. Las líneas rojas, en este caso, pues estaba pidiendo que fuera en HB. Y por otra parte, también, si tienen duda, consultas y todo, pues pueden preguntarme en el chat. A diferencia de otros compañeros de otras instituciones, con quienes normalmente no comparto el número, en el caso de aquí, para facilitar la respuesta un poquito más, pues les menciono o les trato de contestar lo más pronto posible. ¿Comentarios hasta acá? Solamente con el de letras, esas líneas que lleva el papel, ¿esas sí van a ir con regla o igual serían Sí. a mano alzada? No, no, con regla, ahí sí, con regla. Ah, ok, ok. Ok, entonces solamente ese sería con regla. Ok. De ahí quiero ver, ¿qué más falta? Ok, ok. ¿Cómo vamos a hacer las letras? ¿Cómo las vamos a ir realizando? También en el aula virtual, más abajo, está esta, digamos, que es una imagen que dice letra técnica pasos. Esa imagen es esto que vemos acá. Solo vamos a manejar números y vamos a manejar letras mayúsculas. Se puede todo, sí, pero para facilitarnos la existencia vamos a ir trabajando solamente con esos dos, digamos, esas dos líneas.
lo que son las letras, pero mayúsculas, y lo que son los números. Cuando nosotros nos acercamos a este papel o a este documento que yo les he compartido, se van a fijar que está rodeado de líneas rojitas con un número, donde dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Esto es porque tienen un seguimiento y cada línea rojita es prácticamente una flecha. Inicialmente podemos comenzar con la letra A, en donde vamos a establecer el punto del lápiz justamente arriba y nos vamos hacia la esquina inferior izquierda. El primer paso, vuelvo a hacer otra vez el paso, pero ahora me dirijo hacia la derecha. Ya tengo los dos bracitos de la letra A y finalmente hago un trazo horizontal, que sería mi tercer trazo de izquierda a derecha, y yo ya tengo la primera letra, que sería la letra A. Que la gente no obedezca este tipo de trazos, pues muy bien por ellos y ni modo. Posiblemente no son arquitectos o no tengan nada que ver con arquitectura. Pero nosotros sí vamos a tratar de hacer los procesos para que se vea súper bien. Entonces tengo la letra A, la B, la C, la D, etcétera. Y nosotros también vamos a tener acceso más abajo en las grabaciones asincrónicas, eh, digamos, cómo elaborar este tipo de cosas. Entonces, yo menciono acá el trabajo, por decirles. Vamos a ver si me separo un poquito más. Entonces, nosotros tenemos este video, el cual yo hice, y yo menciono cómo vamos a ir elaborando las letras siguiendo los parámetros que me indica la guía de las letras. Aquí yo estoy diciendo cuánto es de separación y qué lógica tiene esto, pero nosotros vamos ahí. Hago el primer trazo, hago el segundo, ahí está, hago el segundo, y unifico para obtener la primera letra digamos, a mano alzada, dentro de dibujo técnico. Después de eso, pues puedo hacer la letra B, igual. ¿Cómo hago el proceso? Pues ella me explica, y ahí el video me explica y todo. Y ahí igual, en este caso la letra B pues tiene un poquito más de pasos y hay que irlos siguiendo según lo que indica. Paso 1, pues hay que hacer el giro o la pieza en ese sentido. Y así sucesivamente a la letra D, la letra E, hasta que nosotros acabemos hasta la letra Z. No es válido pasarse al siguiente renglón porque sí caben las letras. Así que hay que tener un poquito de tacto para dimensionar eso. Yo les menciono que puede ser de 5 milímetros y la separación entre letra y letra puede ser también de 5 milímetros. Y sí se puede elaborar bien con eso. Así que hay que tener un poquito de tacto para poder finalizar este tipo de trabajo. Les va a quedar el video ahí justamente en el aula virtual. ¿Qué más? Pues nada más, no sé. ¿Comentario? ¿Observaciones? Mm, yo creería que no. Ambas tareas llevarían igual el membrete, ¿verdad? La parte de abajo de Sí, la sí, universidad lo nos mismo. dictó. Ok. Solamente separado de que uno dice ejercicio 1 y el otro dice ejercicio 2, solo que ya no me acuerdo. Quiero ver cómo dice. Pero aquí debería de... Ah, bueno, aquí Ah, en el campus quizás dice, vea. aquí dice, digamos, el de las letras dice ejercicio 1, el de líneas dice ejercicio 2. Así hay que mantenerlo, va a ser un poquito más fácil. Ah, ok. El de líneas es el 2. Ok. Ah, pues yo creo que solamente esa era mi duda. Perfecto. Pues, quiero ver si, yo creo que nada más. Está el video, pueden revisarlo. Eh,
Ya mandó, no, si usted no iba a asistir a la presencial, es cierto. Pero ahí están los tres PDF más la imagen que estaba compartiendo. Voy a subir, bueno, ya subí el PDF de la clase, voy a subir los videos. Voy a tratar de ir trabajando los espacios para que se pueda elaborar y eh, a mandar un correo para que puedan habilitarles el otro espacio de laboratorio. De ahí para la otra semana sí, vamos a hacerlo presencial, pero en su caso, como me dijo de que mejor en línea, pues no hay ningún problema. Y para ese, o sea, como seguiría en línea, ¿usted igual haría una sesión para el día viernes allá en la universidad y yo me conectaría o...? Sí, 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 solamente eso. Ah, Igual yo lo grabaría, yo lo grabaría. ok. Solamente que creo que no ocuparía digamos, la cámara de la compu, así como se ve, sino que a veces yo lo puedo enlazar con el celular para que ya me dé otro resultado. Creo que algo así lo voy a ir a hacer. Ok, ok. Sí, es que esa era mi duda para saber si igual me podía estar conectando aquí a Teams para ver la clase. Sí, claro, no hay ningún problema. Ok, ok. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí llegaríamos. Creo que no tengo otra información adicional que agregar. Eh, es un poquito más rápido la explicación porque pues sí, solo usted. Entonces un poquito más rápido. Porque en los otros casos a veces entran más dudas y ya consultan un poquito más los chicos. Entonces cambia un poco la situación. Sí, pero hasta el momento todo claro. Igual si tengo alguna otra duda le estaría comentando. Yo porque lo único que tenía duda era acerca de los materiales. Sí, igual si iba a utilizar el papel que indicó y todo eso. Sí, pero lo vamos a utilizar hasta la siguiente clase, creo yo. Ok. Aunque usted puede avanzar en la tarea. Ujú. Si ya lo tiene en la Y, mano, pues no hay problema. ajá, si tengo avances de la tarea, digamos, y se lo quisiera mandar como para ver si voy bien, podría mandárselo. Sí, claro, no hay problema ahí. Ok, ok. Chivo. Pues Vaya, pues solamente eso. entonces hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias por estar pendiente, aunque pues sí faltaron también los otros compañeros, pero bueno, logramos el objetivo de explicar todos los elementos que necesitábamos de la clase. Y cualquier duda, pues, puede escribirlo en el chat grupal o lo que sea para poder resolver la situación. Ok. De hecho tenía una duda, perdón. Diga. Es que vi que había un foro en el campus de participación y me quise meter para ver de qué se iba a tratar y no vi de qué se trataba, no decía nada, Ah, solo como agregar a perdón. un tema o algo así. Sí, en esta clase que pasó, pues no puse nada para que participaran, lamentablemente. Eh, pues sí, porque normalmente durante la clase es que participamos, pero no dejé algo bien específico. Ya voy a ver y les mandaría un correo si es que vamos a poner algo adicional ahí en el espacio del foro participativo. Ok. Sí, es que lo quise contestar o quise ver de qué se trataba, pero no decía nada. El anterior Entonces, sí, el anterior sí no. mencioné. Sí, el anterior de la pregunta, ese sí lo contesté, pero este nuevo de Sí, esta sí. semana, sí, no decía nada. Pero solo quería saber si no era de parte mía que no veía las No, cosas. no, no, Ok, no había escrito nada. ok. Entonces, bueno, Ashley, hasta aquí llegaríamos y nos veríamos en la siguiente clase. Ahí descanse. Muchas gracias, arquitecto. Pase buenas noches. Buenas noches, bendiciones, cuídese. Bendiciones.